noches. Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a el expresidente del Instituto Federal Electoral, al maestro Luis Carlos Ugalde. ¿Cómo le va, maestro? Muy buena noche. Muy bien, muy buenas noches. Gracias por la invitación a platicar. Pues precisamente conversar con usted. Estamos al micrófono Edgar Hernández y su servidor Luis Ramírez Vaqueiro. ¿Cómo vio la jornada comicial en nuestro país? ¿Ganó el abstencionismo o sintió usted que la participación ciudadana se dio en grandes proporciones? Bueno, no sé, porque no tenemos todavía datos de participación electoral. Lo sabremos más tarde. La intuición me dice que seguramente en muchas entidades del país la participación de ahora ha sido muy alta porque algunas elecciones fueron muy competidas a nivel local. Yo supongo que la elección tendremos buenas tasas de participación, es mi intuición. Luis Carlos Ugalde, soy Edgar Hernández, te saludo, gracias por tomarnos la llamada. Preguntarte, ¿cómo ves el fenómeno que se está gestando en Nuevo León? Que si bien es cierto, todavía no están las cifras preliminares, ya hay una percepción de que hay una victoria de parte del Bronco. Pues me parece que esa es quizá la noticia más importante de la jornada electoral, una noticia muy importante para el Estado político mexicano. Me parece que será muy saludable porque se convierte en una alerta real al sistema de partidos que ha mostrado símbolos de corrupción, debilitamiento, estancamiento, insensibilidad. Y a veces estas cosas ayudan a fortalecer el sistema de partidos. Yo creo que la democracia requiere partidos, pero requiere partidos más responsables, más sensibles, más transparentes, y eso no los tenemos en este momento en México. Así es que el triunfo del Bronco me parece que es una señal muy saludable y una alerta a los partidos. A mí me da mucho gusto que esto esté ocurriendo. Maestro Ugalde, usted es uno de los artífices, constructores de los procesos democráticos en nuestro país. Participó en nada menos que en una elección presidencial como responsable del entonces Instituto Federal Electoral. Avisora que hay necesidad de que con esta reforma política que ahora permite la integración de ciudadanos se siga legislando, sobre todo para vigilar algo que ha quedado de fuera, aun cuando ya se tiene una constante en materia de fiscalización, pues no se puede contabilizar la compra del voto. Eso se le quedó fuera a la normatividad. ¿Habría alguna manera de poner candados para evitar esto, que se siga prostituyendo nuestra democracia a través de este ejercicio que lamentablemente no se ha podido erradicar? Eso no se resuelve con legislación, eso se resuelve de otras formas. Hay un problema justamente en querer legislar todo para resolver la realidad, y eso ha conducido a que tengamos una mala legislación con demasiados textos que no se cumplen, demasiadas prohibiciones. El problema del clientelismo electoral, que es un problema real en buena parte del país, que cuesta mucho dinero, se resuelve con otras cosas y significa, entre otras medidas, que haya una mejor distribución del ingreso, significa, entre otras medidas, que haya control sobre la forma como los gobiernos locales gastan, porque de ahí a veces se derivan estas prácticas de compra del voto, se deriva de lo que hace la población en México. En muchas regiones del país es la población la que extorsiona a candidatos y partidos y les pide dinero, porque muchos grupos sociales, grupos en zonas urbanas, populares o populares, ven que las campañas son métodos de sacar dinero, y entonces eso también ocurre. Entonces es un problema muy complejo, es muy difícil, no es un tema electoral ni es un tema que se resuelve a través de prohibiciones, sino es algo más complicado de eso. Creo que esto nos va a costar mucho trabajo poder cambiarlo y erradicarlo. Pareciera, Luis Carlos Ugalde, que no hay poder que pueda impedir que el Partido Verde cometa tantas irregularidades, pague cantidades millonarias por multas y siga cometiendo ilícitos a la ley electoral. El INE no puede. Bueno, primero lo ha hecho en parte porque la legislación electoral tiene muchos huecos, tiene muchos vacíos. Lo ha hecho también porque, y digo, no solamente lo ha hecho el Partido Verde, también muchos gobernadores en México han abusado de la legislación para promoverse en televisión nacional, que es lo que hizo el Verde. Pero esa es parte del problema. Otra parte del problema es que tiene muchos aliados que también abusan de esto. Lo que hoy hizo el director técnico de la selección mexicana me parece una irresponsabilidad, un acto de denigración que es intolerable en alguien que, aunque no esté ilegal, no esté legalmente, no tenga ilegalmente prohibido expresar su punto de vista. Me refiero al tuit que mandó el Piojo apoyando al Verde. Sí. Me parece una enorme irresponsabilidad. Entonces, si tenemos personajes tan irresponsables como el Piojo, pues claramente todo se complica. Entonces no solamente es el Verde, es mucha gente que se comporta de esa forma. Carlos Ugalde, ¿cómo también atajar y sancionar a quien parece intocable? Los medios de comunicación a veces, y no lo digo
por los medios locales, que somos quizás los de menor peso, pero por ejemplo hay televisoras nacionales, y hay que decirlo, como Televisa, que a través de todos sus actores, a través de estos personajes que logra controlar, han emprendido una campaña que va en contra de toda la normatividad. Dice precisamente la regulación en materia de telecomunicaciones, y cuando se toca a partidos políticos y procesos y campañas, que una de las medidas y sanciones sería pues retirarles la concesión. ¿Por qué no hacerlo? Bueno, primero yo creo que los medios de comunicación en México, todos, nacionales y locales, requieren también una reforma, como tú dices. Me da mucho gusto que tú toques ese tema, porque ya parte del problema que tenemos en México en la democracia es que en ocasiones algunos medios no asumen su responsabilidad. Yo tuve la oportunidad de visitar varias entidades en el país, y llegas a una entidad y es típico que llegas y el partido en el gobierno nadie lo toca, porque el gobernador le da mucho dinero a los medios locales, y entonces todos los periódicos de la localidad o las estaciones o los medios se dedican a hablar bien del partido del gobernador. Entonces, si tú tienes ese problema de financiamiento y de publicidad oficial que llena las arcas de muchos medios, y eso les impide ser críticos del poder, pues ahí ya empiezas un problema. Entonces, sí es un asunto muy grave, muy, muy grave, que se debe resolver. Tampoco pasa por la legislación electoral. Yo creo que buena parte del problema es que muchos gobiernos estatales y el gobierno federal ha elevado enormemente los gastos de comunicación social, y eso ha pervertido en ocasiones a algunos medios en el país. ¿Cómo daña, Luis Carlos Ugalde, cómo daña a la percepción ciudadana el que los partidos políticos como el PRD se proclame ganador en Michoacán y en 8 delegaciones del DF? ¿Cómo daña a la credibilidad del Instituto Nacional Electoral que el Partido Acción Nacional dice que están arriba en San Luis Potosí, Querétaro y Colima? Y así te podría enumerar que los ganadores se están proclamando antes de que se den los datos del PREP. Pues eso no es un problema del INE, eso es un problema del verbo madrugar, que es un típico en la política mexicana desde hace mucho tiempo. Ajá. Son los irresponsables, sin duda. Esto ha ocurrido muchas veces. Ocurrió en 2006 en la elección presidencial. Yo la viví, obviamente, en donde López Obrador y Calderón salieron a proclamarse ganadores, y ahí empezó el conflicto postelectoral de ese día. Hoy inician muchos conflictos postelectorales en muchas entidades, porque gente como Silvana Aureoles, de manera irresponsable, sale a decir que ganó. Digo, a lo mejor sí ganó, pero si ganó debe esperar a que la autoridad diga Claro. cuáles son los números oficiales, y aún no hay. Entonces son madruguetes típicos de la política mexicana, y eso causa mucho daño. Luis Carlos Ugalde, a nivel internacional, México tiene uno de los sistemas en legislación electoral pues más audaces, más vigilados, más observados, más caros del mundo. La OEA ha destacado que pues se mantiene en tranquilidad estos comicios, aun cuando pues tuvo que retirar a los observadores que tenía en Oaxaca. Tú que tuviste el pulso del Instituto Federal Electoral a nivel nacional y te rozaste con el plano internacional, con otros procesos electorales, ¿cómo consideras, cómo nos ven otras naciones más desarrolladas precisamente en materia de elecciones? ¿Seguimos siendo los típicos roba elecciones, los típicos mapaches electorales? No, eso no existe en México. Eso dejó de existir hace 20 años. Y en ese sentido, México es muy admirado en el mundo por su sistema de organización electoral. Lo que no está funcionando en México es la regulación de las condiciones de la competencia electoral y del financiamiento de campañas. Eso está mal, muy mal. Pero en la parte operativa, instalación de casillas, integración de funcionarios, capacitación, promoción del voto, México lo hace muy, muy bien. Esa parte de las contiendas, de lo que se puede, no se puede, del dinero ilícito que entra a las campañas, del papel de los medios, eso está funcionando muy mal y requiere una revisión de fondo para poder ver cómo poder solventar algunos de esos problemas que hay en México. Oye, Luis Carlos, un par de preguntas, si nos permites, por favor. Vamos a traerte al tema veracruzano, porque a los veracruzanos nos ocupa y preocupa. ¿Qué opinas tú de una gubernatura de 2 años, aprobada ya constitucionalmente para el próximo año, para homologarse con los comicios, con las elecciones federales, y así empatarlas y que no tengamos tantos procesos electorales? ¿Te gusta? ¿Te parece? ¿Estás enterado? ¿Y qué opinas de ello? Me parece una muy mala idea. Yo cuando esto ocurrió hace algunos meses, algún medio de comunicación de Veracruz me pidió la opinión. Yo leí la iniciativa de reforma constitucional y no encontré una justificación de por qué esto era importante. No le veo raciocinio, no le veo una lógica. Lo mismo hizo Puebla, por cierto, y me parece muy mala idea.
Y entonces lo que da la impresión es de que hay un gobierno de 2 años. Un estado como Veracruz no merece tener un gobierno de 2 años. Vaya, no sé cuál es la necesidad de que la elección local se empate con la federal, no entiendo. Ya hay en México homologación de elecciones concurrentes, que es una muy buena noticia. Ya en Veracruz lo han hecho también. Qué bueno que hay solamente una fecha en donde celebran todos los comicios en todo el país. Pero querer pegar la elección de gobernador a la elección presidencial, es más, me parece una mala idea, porque una elección presidencial atrae los focos de atención a el candidato presidencial de los partidos. Y cuando tienes una elección de gobernador, a veces lo que quieres es discutir los temas locales. Entonces, ahora ustedes, la elección presidencial los va a opacar y entonces los candidatos a gobernador van a tener menos tensión de los veracruzanos. Entonces, a mí me parece muy mala idea. Claramente se especula de cuál fue la verdadera razón política de hacer eso, de que puede ser el intento de querer mantener como cierta presencia por parte del gobierno actual los próximos 2 años. No sé si sea cierto eso o no, pero a mí lo que me parece es que no hay claridad de para qué y por qué esto, y como en Puebla, a mí me parece muy mala idea. Por último, preguntarte, Luis Carlos Ugalde, dentro del espectro político veracruzano, pues se ha evidenciado que se siguen continuando con algunas pues acciones que quieren, como bien señalabas, pues garantizar un proyecto político. Te preguntaría, ¿consideras tú que en Veracruz en este momento existen condiciones para desarrollar dentro de un año un proceso electoral que no esté cargado de actos de violencia, de robo de urnas, de robo de casillas? Porque finalmente pues parece que le están apostando a recibir pues también o a repetir lo que hoy vivimos en Veracruz. La gente literalmente no salió casi a votar, hubo una participación mínima, a diferencia de otras entidades en donde la concurrencia por su elección local pues sí le permitió que todo mundo saliera a votar. Mira, no lo sé, no conozco con tanto detalle las condiciones de Veracruz. Yo creo que el tema central que debe analizarse en Veracruz y en otras entidades es el tema del uso de recursos públicos con fines diferentes a los que están destinados a los recursos públicos. En muchas entidades del país se ha observado en los últimos años que en ocasiones gobiernos locales desvían recursos para financiar campañas. Lo han hecho todos los partidos y ese tema es muy importante. La Auditoría Superior de la Federación dijo que Veracruz es la entidad con más irregularidades en el uso de fondos federales. Y este tema llama la atención porque en ocasiones, cuando los fondos no se destinan a los fines para los que le fueron destinados, en ocasiones puede tratarse justamente de hacer estas bolsas especiales para otros fines. Entonces yo creo que para que Veracruz tenga elecciones con equidad, con transparencia, con legalidad, lo que debe justamente ahora es hacerse es revisar con lupa que los gobiernos, y no solamente el del Estado, sino los de los municipios, de todos los partidos, gasten con escrúpulo los fondos, se detecte, se revise, se fiscalice, y creo que ahí los medios de comunicación tienen un papel muy importante. Esa es la mayor fuente de inequidad en México, se da no el día de la elección, se da meses o años antes, cuando algunos gobiernos pueden estar usando fondos o haciendo ahorros especiales para ayudar a partidos o a candidatos el día de la elección. Ese es el tema central. No hay robo de urnas, no hay mapaches, el día de la jornada casi todo sale bien. Las condiciones de la competencia se transgreden y se alteran meses antes, así es que ahorita están ustedes en buen momento para evitar que eso pudiese ocurrir. Pues te agradezco, Luis Carlos Ugalde, expresidente, consejero del Instituto Federal Electoral en nuestro país, por tomar el teléfono y platicar con el auditorio en el estado de Veracruz sobre este proceso comicial del 7 de junio. Muchísimas gracias y un abrazo. Buenas noches, buenas. Pues ahí está, 8 de la noche con 22 minutos, ahí lo tuvo en exclusiva. Nada más ha habido 3 presidentes, con el que se encuentra en funciones serían 4, dentro de lo que ahora conocemos como el nuevo sistema de democracia en nuestro país. Presidentes y responsables de organizar y desarrollar las elecciones en México. Y a través de los micrófonos de En Contacto, usted escuchó la voz de un hombre calificado con la experiencia. Él fue el responsable de llevar y calificar la elección, pues precisamente de presidente de la República, de Felipe Calderón. Y bueno, pues ahí está este escenario para que usted tenga mejor un análisis más completo, sobre todo la visión de un hombre quien controló y manejó los destinos del Instituto Federal Electoral.